¿Cómo están, amigos de las redes sociales, amigos de YouTube? Les saluda Yisrajías y bueno, es un placer saludarlos nuevamente y de antemano agradecerles por haberle dado otra vez clic al video. Y como lo dije en un video anterior, voy a estar subiendo una serie de estudios bíblicos que espero en el Señor que sea de bendición para su vida espiritual. ¿Sí? En esta ocasión quiero compartirles un estudio de la palabra de Dios, al cual le he puesto por título Una oración eficaz. Una oración eficaz. Y bueno, comenzaré diciendo que la oración es una forma de estar en comunión constante con Dios. Es una forma que Dios nos dejó para poder comunicarnos con Él, para tener contacto con Dios mismo. ¿Sí? La oración es una forma, es la única forma de poder hablar, de poder exponer nuestras necesidades, nuestros sentimientos o nuestros deseos, nuestras angustias, o en diversas ocasiones nuestras peticiones delante de Dios. Yo te invito en este momento a que conozcas más acerca de la oración, conocer la virtud que trae o el poder que tiene una oración eficaz. ¿Sí? Cuando conozcamos cómo es una oración eficaz y cómo debe de ser, lograremos que llegue a nuestra vida lo que mucho tiempo a lo mejor hemos estado deseando o queriendo que Dios ponga o que Dios nos dé. Y bueno, vamos a comenzar con un texto de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16. Si tienes una Biblia contigo, te invito a que busques este texto, y si no la tienes, bueno, voy a leerla para que escuches y oigas lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, en el versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿O cómo se hace una oración eficaz? Lo vamos a conocer enseguida. Ya les dije qué es una oración. Y también les voy a explicar o les voy a dar la definición de la palabra eficaz, que tiene la virtud de producir el efecto deseado. Eso es eficaz. Una oración eficaz consiste de 3 puntos muy importantes, hermano y amigo. Una oración eficaz, para que nuestra oración sea eficaz, necesitamos saber 3 cosas. La primera, necesitamos saber pedir a Dios. Necesitamos saber lo que estamos pidiendo a Dios. Y tercero, muy importante, ¿para qué lo estamos pidiendo a Dios? Son 3 puntos muy importantes que debemos de considerar en una oración y para que ésta sea eficaz. ¿Sí? Debemos de saber pedir. Muchas veces no sabemos pedir a Dios. Quiero decirles que la oración es un espíritu. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, si no me equivoco, ahorita les confirmo la escritura, nos dice que Dios iba a derramar espíritu de oración. Y con esto comprobamos que la oración también es un espíritu. En Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Con esto entonces comprobamos que la oración también es un espíritu. ¿Para qué nos ayuda ese espíritu? Bueno, ese espíritu viene y nos ayuda a saber
Pedir, porque a veces no sabemos pedir, hermanos y amigos. Hay un dicho en el mundo, o hay un dicho allá afuera, que en la forma de pedir está el dar. Muchas veces no sabemos pedir. A Dios le agrada que nosotros le pidamos. A Dios le agrada escuchar nuestra oración. Pero debemos de entender y saber cómo debemos de pedir a Dios. Vamos a ver, para entender un poco este punto, en el libro de los Romanos. Por favor, busca conmigo el libro de los Romanos. En el capítulo 8, en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu mismo dice intercede. Este Espíritu es el Espíritu que yo te acabo de mencionar. Es el Espíritu de oración. A veces no sabemos pedir, pero este Espíritu intercede por nosotros y nos ayuda a saber pedir a Dios. Nos ayuda a que nuestras palabras vayan con gracia, vayan de una forma correcta y Dios las escuche. ¿Sí? Saber pedir. Hay que saber pedir. Muchas veces cuando demandamos algo o queremos ayuda de parte, por ejemplo, de un funcionario, un presidente o una persona que está en algún cargo, tenemos que saber pedir, tenemos que saber de qué forma vamos a pedir lo que queremos. Si eso es con un hombre, pues cuánto más con Dios mismo. Entonces, esa es la parte, saber pedir. La segunda parte es saber lo que estamos pidiendo. No sé si ustedes entienden esto, les voy a poner un ejemplo. Muchas de las veces nuestros hijos o el que tiene hijos pequeños se acercan a nosotros y a veces nos piden cosas que ellos mismos no saben o no alcanzan a entender lo que están pidiendo, lo que quieren. Es como, por ejemplo, cuando un niño se acerca con un padre y le pide dinero y le pide 1,000 pesos, ¿sí? Para empezar, ese niño o el niño no sabe, no alcanza a discernir lo que está pidiendo, porque es mucho, es una cantidad grande de dinero. Y no es correcto que el niño tenga eso en sus manos. Si nosotros le damos ese dinero al niño, pues lo puede malgastar, lo puede perder, 2, o otro se lo pueden robar. Entonces, en ese aspecto, hermanos y amigos, tenemos que saber lo que pedimos. ¿Sí? ¿Qué le pedimos a Dios? La palabra de Dios nos enseña. Jesús nos dijo, cualquier cosa que pidieres en mi nombre, os será hecho. Pero hay que saber lo que pedimos, no vamos a pedir cualquier cosa. Por ejemplo, hay gente que pide. Una vez escuchando el testimonio de un hermano, me decía que muchas veces en sus oraciones le pedía a Dios un trabajo. Y le pedía a Dios un trabajo de tiempo completo. Cuando Dios se lo concedió, hermanos, amigos, cuando Dios le concedió ese trabajo, se comenzó a ausentar mucho en las reuniones porque ya no tenía tiempo para Dios. Ya no iba a las reuniones, él mismo testificó que ya no tenía tiempo para escudriñar. Y comenzó a entrar en él un estado de enfriamiento espiritual. Y esto mismo fue ocasión para que pues este hermano
en su estado, en su descuido espiritual, tuviera un problema y bueno, ese problema le trajo consecuencias en su vida. Y después él reconoció que no fue la manera correcta y tampoco no supo pedir a Dios. Quiero decirte que Dios toma muy en cuenta lo que nosotros hablamos, lo que nosotros pedimos. Por eso les digo, tenemos que saber lo que estamos pidiendo, ¿sí? En una ocasión, una mujer que era madre de Jacobo y Juan se acercó a Jesús y le hizo una petición a Jesús y le dijo: te ruego que mis 2 hijos se sientan, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Ella no sabía lo que estaba pidiendo, ¿sí? Y más adelante él dice: esto no es mío darlo, sino de mi Padre. Entonces, vemos ahí algo muy importante, amigos, que tenemos que saber lo que estamos, conocer o saber qué estamos pidiendo, ¿sí? Y vamos a ver aquí un ejemplo bonito, un ejemplo agradable de un hombre o de un varón llamado Salomón, el cual, hermanos, en una ocasión Dios le dijo: pide lo que quieras. Y este rey, o este joven, porque era un joven, pidió a Dios sabiduría para gobernar su pueblo, para gobernar el pueblo de Israel. Y déjame decirte, pues, si no lo sabías o si ya lo sabes, recordarte que Dios se agradó tanto de lo que pidió Salomón, que Dios le dijo mismo: por cuanto no has pedido para ti fama ni riquezas, sino que has pedido y demandado sabiduría, no habrá como tú un hombre con tanta sabiduría. Y no solamente eso, sino que también, aparte de recibir lo que él había pedido a Dios, Dios le dio mucha fama, Dios le dio mucha riqueza, y esto vino a consecuencia de que él supo pedir a Dios, ¿sí? ¿Qué petición o qué le has pedido a Dios? ¿O qué le estás pidiendo a Dios? ¿Le estás pidiendo un automóvil, un carro? Quizá le estás pidiendo un trabajo, le estás pidiendo a Dios un hijo, le estás pidiendo a Dios una esposa, un esposo. A lo mejor, probablemente tu oración no ha sido contestada, no ha venido una respuesta de parte de Dios, pero quizás porque no has sabido o no has todavía discernido lo que estás pidiendo a Dios. Tienes que saber que lo que pidamos a Dios tiene que ser relativamente a Dios, tiene que ser relacionado con Dios. Si vas a pedir un automóvil, tiene que ser para que sirvas a Dios. Si vas a pedir un trabajo, va a ser para que sirvas a Dios. Si vas a pedir una esposa, un esposo, lo que sea, cualquiera que sea tu petición, tiene que ser para únicamente servir a Dios y servir a Dios mejor. Eso es una oración eficaz. Saber pedir, saber lo que estamos pidiendo, y otro punto, ¿para qué lo estamos pidiendo? ¿Para qué lo estás pidiendo? O esa necesidad que tienes, o esa petición que has presentado delante de Dios, ¿para qué es? ¿Con qué fines? Te invito a ver una escritura más conmigo en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros
deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Para qué estamos pidiendo? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esa petición? Está bien, es válido pedir a Dios. Dios nos dijo. Jesús nos enseñó. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Sí? Todo lo que pidieres al Padre creyendo, lo recibiréis. Bueno, sabemos que la oración debe de ir acompañada de fe. Fe es creer sin haber visto. Pero algo importante, también cuenta mucho, tiene que ver mucho. ¿Para qué estamos pidiendo? Todo tiene que ser con el único objetivo. Todo tiene que ser con el propósito final de agradar a Dios, de servir a Dios, amigos y amigas. Hermanos, cuando sea en ese sentido nuestras peticiones, cuando pongamos echemos mano y entendamos estos puntos que les estoy mencionando, quiero decirte que nuestra oración será una oración eficaz. Entonces ya entendimos cómo se hace una oración eficaz. Te voy a poner un ejemplo más rápido de una oración eficaz. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El versículo 23, y quiero que vean ahí lo que pasó. Al principio de tus ruegos, o sea, cuando Daniel comenzaba apenas a orar, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Esa fue una oración eficaz. La oración que estaba haciendo Daniel era una oración eficaz. Sabía orar a Dios. Pudo conmover a Dios a través de esa oración. Para que nuestra oración llegue o tenga un resultado deseado, un efecto deseado, cuando nuestra oración produzca el efecto que nosotros deseamos, necesita ser una oración eficaz. Y ya vimos 3 puntos de una oración eficaz. Ahora, regresando al versículo de Santiago 5:16, aquí hay 2 puntos muy importantes que deben de ir en la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede hacer muchas cosas, hermanos. Ya vimos lo que es una oración eficaz. Ahora dice de la oración eficaz del justo. Para que nuestra oración también sea eficaz, necesita ir acompañada de justicia. ¿Por qué justicia? Porque muchas veces somos injustos, amigos. La palabra justo es dar a cada quien lo que merece o lo que le corresponde. Dios o a Dios le corresponde el 10%, el diezmo. Pero cuando hablamos de diezmo, rápidamente nos vamos al sentido monetario. Pero quiero decirte que también de nuestro tiempo le debemos de dar el diezmo a Dios. El día se compone de 24 horas. El diezmo
de ese día que le corresponde a Dios son 2 horas 40 minutos. Pero a veces no le damos a Dios ni siquiera 10 minutos, ni 15 ni 20 minutos. Pasan días enteros y no le damos ni siquiera 5 minutos a Dios. Eso quiere decir que estamos faltando a la justicia, que no somos justos. Muchos oramos o muchos oran nada más cuando van al templo, cuando van a la iglesia, cuando van al culto, pero mientras en sus casas o en los días que no tienen actividad en la iglesia, no oran, no doblan su rodilla. Eso no es justicia. Muchos quieren tener resultados rápidos en la oración, y estos resultados no llegan. ¿Por qué? Porque oramos solo cuando tenemos necesidades. Oramos nada más cuando hay necesidades, cuando hay pruebas, cuando hay luchas, cuando hay aflicciones, cuando hay adversidades. Entonces sí doblamos nuestra rodilla, y eso es injusticia, hermanos y amigos. Entonces nuestra oración, para que pueda mucho, nuestra oración tiene que ser eficaz. Ya expliqué los puntos de una oración eficaz, y tiene que ir acompañada de justicia. Es decir, que no nada más debemos de orar cuando necesitamos de Dios. Tenemos que orar en todo tiempo. Efesios 6:18. Si tú buscas ese texto con calma en tu casa, vas a encontrar que Dios nos enseña a través de este versículo a orar en todo tiempo. Daniel capítulo 6 versículo 10. Después de que el rey había dado y había firmado un edicto de que cualquiera que presentara petición a un Dios que no fuera el rey, ¿sí?, iba a ser lanzado, iba a ser echado al foso de los leones. Así, en cambio, la palabra de Dios nos enseña que 3 veces al día Daniel se arrodillaba, abría sus ventanas que daban hacia Jerusalén y oraba delante de Dios. Eso es justicia. Si queremos que nuestra oración tenga o produzca el efecto deseado, necesitamos ser justos delante de Dios. Orar sin cesar, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Es importante saber esto. Es importante conocer esto. Debemos de enseñar esto a la congregación, al pueblo de Dios, o los que están en una etapa de discipulado. Debemos de aprender estos puntos que son muy importantes de nuestra oración. ¿Sí? Ya por último, te quiero invitar a ver una última escritura en Romanos 12:12. Vamos a ver qué dice. Romanos 12:12. Con esta escritura voy a dar por terminado este estudio bíblico, muy sencillo, muy pequeño, pero espero en Dios que sea de tu ayuda, sea de bendición a tu vida espiritual. Dice Romanos 12:12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso es justicia. Hubo varones que clamaron a Dios y Dios les contestó de una manera rápida. Primera, porque su oración fue eficaz, y segundo,
porque eran hombres justos. ¿Sí? Proverbios 15:29, ya por último. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Y bueno, hermanos y amigos, espero que haya sido de su interés, y deseo que Dios siga bendiciendo sus vidas. En este momento está apareciendo mi correo, mi dirección de correo electrónico ahí en el video. Por favor, escríbanme si tienen algún comentario, si necesitan alguna sugerencia, algún consejo o necesitan alguna asesoría. Por favor, no duden en escribirme. A través del correo electrónico podemos darles algunos estudios de la palabra de Dios escritos con más detalle. Este estudio que les acabo de compartir es solamente una fracción del estudio que estamos viendo, y si a ustedes les interesa, si ustedes quieren saber y conocer más, bueno, no duden por favor en escribirnos. Si necesitan o quieren ayuda en alguna oración, también escríbanos. Si tienen alguna necesidad espiritual, si tienen una petición delante de Dios que a lo mejor no han recibido o no han visto respuesta, escríbanme, y con mucho gusto, bajo la guianza de Dios, podemos darles un consejo o alguna sugerencia. Yo soy Yisrajías Melahim, y por esta ocasión pues es todo. Les agradezco mucho de verdad su atención. Les pido que estén atentos. Estaré subiendo más videos, más estudios de la palabra de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.